Vamos a iniciar este tema de ocultismo diciendo esto. Quiero compartirles esto. El mundo está inmerso en cantidad de religiones. Tenemos, por ejemplo, la religión tradicional, la religión pagana tradicional, donde se les ha enseñado a la gente a adorar imágenes, aunque diga la gente que no, porque si le ponen flores es porque se le adora, a pedirle a los muertos a través de los, entre comillas, santos católicos. Entonces, todo ello ha influido para que la gente guarde ocultismo. Entonces, empezamos con la religión católico-romana, lo digo tan claro como el agua, con cantidad de ritos y de advocaciones a vírgenes por acá y por allá, que no son más que demonios, y lo digo con toda autoridad, bendito es el Eterno. Y también estamos, o el mundo más bien, está inmerso en religiones africanas ahora, pero esto es ya desde tiempo atrás. Las religiones africanas, muchos dicen, bueno, las religiones africanas son malas porque invocan demonios. ¿Y qué es la católica romana? Es lo mismo. Entonces, están influyendo en diversos. El problema que quiero abordar con el tema del ocultismo es que la mayoría de la gente que se vuelve mesiánica viene, al menos de la casa de Israel, viene del catolicismo y también de parte de casa de Judá, viene del catolicismo, viene del cristianismo en sus diferentes denominaciones, evangélicos, pentecostales, presbiterianos, anglicanos, metodistas, etcétera, etcétera. Entonces, el problema es a nivel mundial. Bueno, la infiltración de religiones desde hace miles de años, y desde la niñez, quiero comenzar con esto, por los padres, por tus padres, o bien también de niños o de jóvenes, se acostumbró a la gente a invocar poderes ocultos. Cuando a un niño se le dice, pídele al ángel de tu guardia, no se le está pidiendo a un ángel de la guardia como marca el Salmo 91, se le está pidiendo a un demonio. Entonces, desde la niñez, desde jovencitos o más niñitos hasta adultos, se les enseña a invocar poderes ocultos, y eso es ocultismo o parte del ocultismo. Ahora, ¿qué pasa con alguien que sale de la religión pagana, católica romana, o de todas sus hijas, que son las cristianas, porque siguen adorando en domingo, siguen guardando fiestas paganas como la Navidad, el Año Nuevo Romano, etcétera, etcétera, etcétera? Ahora este próximo 14 de febrero, que es un día satánico, ¿sabías? Ya lo he ministrado en otros audios. Este 14 de febrero es cuando más gente se sacrifica a Satanás. Y Yahshua HaMashiach le reprenda. Entonces, la gente viene de las religiones diversas y dice, encontré la verdad, encontré la Torah, el nombre correcto es Yahweh, Yahshua, el día correcto es el Shabbat. Pero muchos mesiánicos o muchos que se dicen mesiánicos siguen llevando a sus hijos al curandero, siguen llevando a sus hijos a los hechiceros, aunque no se den cuenta, siguen curando de empacho, que eso ya lo ministré, que al voltear al niño y estarle haciendo así es un rito africano, satánico, que significa desenredar a la serpiente Kundalini. Yahshua HaMashiach reprende ese demonio. Entonces, el problema ahora, quiero enfocarlo en que te consagres totalmente al Eterno. Si tú ya estás consagrado, qué bueno, pero vamos a rascar un poco, porque probablemente es muy seguro, por lo que yo ministro de miles de almas para Cabo del Eterno, lo digo en la oficina o por teléfono o por correos, etcétera, etcétera, etcétera. La gran mayoría de mesiánicos sigue teniendo algo de ocultismo, aunque se diga libre, aunque guarde el Shabbat y guarde las fiestas, sigue todavía bajo poderes ocultos, porque sigue invocando lo oculto, sigue practicando el ocultismo, tan sencillo como la cura de empacho, o tan sencillo, por ejemplo, como una mujer embarazada que quiere saber cómo viene su bebé, y ya lo había yo ministrado, y entonces le dicen, bueno, vamos a poner
Una cuchara si se mueve para acá o para allá, y eso es el péndulo, y es invocar demonios. Entonces, tenemos que ser verdaderamente mesiánicos, creer que Yahshua es el Mashiach y el Elohim mismo, y no guardar nada de lo oculto, quitarse todo lo oculto, por eso es este tema. Ahora, ciertamente si un niño está enfermo, lo correcto es orar primero, ungirlo con aceite si eres mesiánico ya lógico, y entonces llevarlo a un médico de confianza en caso de que persista la enfermedad, pero no acudir a poderes ocultos porque se invocan demonios. Hace mucho tiempo, muchos que fueron evangelistas, entre comillas, cristianos, predicaban a través de la televisión o predicaban a través del radio. Después se fue modernizando todo eso hasta llegar a las computadoras y demás. Y muchos evangelistas, entre comillas, o pastores cristianos decían: voy a orar por su sanidad, ponga usted la mano en el radio. ¿Quién oyó eso? Eso es ocultismo. Ponga usted la mano en el radio y en este momento usted va a ser sanado. No, no. O ponga usted la mano en el televisor y usted va a ser sanado. No. Ahora el problema es este. Hay rabinos, entre comillas, shaliachim, entre comillas, apóstoles, navim, entre comillas, profetas, que están haciendo lo mismo que hacía el cristianismo hace mucho tiempo. Ponga usted la mano en el televisor y usted va a ser sanado. Ponga usted la mano en el radio y usted va a ser sanado. Por favor, eso es ocultismo. Todo eso es falso. No actúa el Ruach HaKodesh así. No actúa así. Ministré varios audios sobre el cosmos. Ahora, la cosmovisión. ¿Qué es eso de cosmovisión? Es como cada quien concibe el mundo según sus experiencias. Es como cada quien concibe al mundo según sus experiencias. Y entonces, si la gente viene de la religión católica romana, de alguna secta X o Z, se metió en religiones hindúes, se metió en religiones africanas y demás, etcétera, etcétera, la visión que tenga esa persona del mundo no va a ser la realidad. Es cosmovisión. Es decir, cosmos. Ya ministré que la palabra cosmético es para ocultar algo, ocultar una arruga, ocultar alguna mala cicatriz. Entonces la palabra cosmos viene de ahí, de cosmético, más bien el cosmético viene del cosmos. Entonces el problema es que ministrando cada mesiánico o cada mesiánica, y lo hacen de corazón, ellos ya hicieron tevilá, hicieron circuncisión, hicieron brit milá, etcétera, pero todavía, y ya rompieron maldiciones, pero todavía su cosmovisión tiene que ver con las religiones paganas, tiene que ver con la religión tradicional, etc. ¿De qué? De lo que vivió y de dónde, lógico, viene. ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vio? ¿Poner agua bendita en su cuerpo para ser sanado? Eso no existe. Eso es ocultismo. ¿Se dan cuenta? El agua no es bendecida, no puede ser bendita. No. Entonces, yéndonos a lo que es el continente americano, quiero ir de un punto para otro. Yo he ministrado que muchas personas tienen ascendencia sefardita, sí, judía, sí, pero también con mezcla, por ejemplo, de algunas razas que había aquí antes de que llegaran los españoles, que realmente eran judíos. Cristóbal Colón era judío, etcétera. Y ya cuando llegó Hernán Cortés y los 12 frailes franciscanos, entre ellos Fray Toribio de Benavente, Fray Juan de Zumárraga, etcétera, etcétera, entonces hicieron una componenda de los dioses antiguos con sus dioses de ellos. Tonanzi, por ejemplo, la madre de los muertos y demás, y entonces después le pusieron Guadalupe. Entonces todo eso es ocultismo. La gente está inmertida en ocultismo. Cultura azteca, cultura zapoteca, cultura tolteca, más hacia el sur, los incas, etcétera, etcétera, con invocación de espíritus demoníacos. Y ya he ministrado que en cada tribu, en cada pueblo de ellos, había un brujo, siempre con una calavera en su báculo. No puedo decir que sea una vara, sino es un báculo para consultar espíritus de demonios. Y entonces, aunque la persona diga, tengo raíces hebreas,
puede tener algo de mezcla ahí, o que a lo mejor es un verdadero israelita, no digo que no, pero que fue educado en toda esa basura de religiones, y entonces ahora tiene un concepto de cosmovisión muy diferente a la que debe de tener un verdadero mesiánico. Por cierto, hay unos escritos que le titulé Ser un verdadero mesiánico. Entonces, yo sé que este tema es muy delicado. Amados Sahim, tengamos mucha madurez espiritual para aceptarlo. Ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, los indios Sioux, ellos invocaban demonios abiertamente, y de eso vamos a entrar con citas en la Tanaj, que eso no se debe de hacer. Entonces, todo tipo de culturas ancestrales, es decir, de hace mucho tiempo y hasta la fecha, siguen influyendo en las personas de hoy. Es decir, todo ese tipo de cultura o de religiones, de invocación de demonios, etcétera, africanos o toltecas o zapotecas y demás, ya lo he ministrado. Sabías que los aztecas eran antropófagos, ellos se comían ellos mismos, se calificaban la gente a sus dioses y después se los comían. Entonces, ese tipo de culturas ancestrales sigue influyendo aún en nuestro tiempo. En Inglaterra, los druidas. Es decir, ningún rincón de la tierra se escapa de la idolatría, de la magia negra, de la hechicería, de la santería, según, etcétera. Entonces, fue creada o más bien formada toda esa niñez y esa juventud hasta la fecha, adorando cientos de ídolos que dice la Tanaj, la Biblia, que no sirven para nada y que son demonios. Tras cada ídolo hay un demonio. Eso dice Shaul, Pablo, inspirado por el Ruaj HaKodesh, el Espíritu Santo, para ti que eres nuevecito. ¿Y por qué dice en otra parte de la Tanaj, los ídolos nada son? Sí, es que algo de madera no es nada, pero es el poder que le dé la gente por su mala fe o su fe vana a ese ídolo. Entonces, nosotros debemos de ser luz, no tinieblas. Todo lo que es espiritismo, la astrología, no la astronomía, la astrología, los videntes, todo eso es ocultismo y nosotros debemos de ser luz. Y todo esto que acabo de mencionar yo son tinieblas. Ahora, hablando de los mesiánicos, de los amados Meshihim, de los amados Ahim, Agayot, somos un grupo muy pequeño, hermanos. Ahim. Y a este grupo, y a la Kehilá local, y al mundial, y a otros Meshihim que ni siquiera tenemos el gusto de conocer, pero que guardan Torah, a este grupo pequeño, porque es un remanente, Elohim lo va a purificar, lo va a pulir, quitando todo tipo de superstición y de magia. Y sí me gustaría que anotaran esas dos palabras. La gente está sumergida en supersticiones de todo tipo y en magia. Si no estuviera metida la gente en superstición y magia, entonces no veríamos mesiánicos llevando a sus hijos con el curandero al que les curen de empacho, no veríamos personas que se dicen mesiánicas y que van a consultar a una señora para que le diga si es bebito o bebita. Entonces hay dos palabras que sí me gustaría que anotaran. El grupo mesiánico, que es un remanente, porque vamos, seamos honestos, somos un remanente nada más, va a ser pulido, purificado en la sangre bendita de Yahshua Mashiach, rectifico, pero va a ser pulido, quitando toda superstición y toda magia. Ahora, lo que voy a decir es muy importante. Cada día vemos más esto. Cada día vemos más personas poseídas por demonios, presentados como ataques de nervios, esquizofrenia o todo tipo de psicosis. Bueno, de psicosis ya hablé sobre la esquizofrenia, befrenia, catatonia, etcétera, flexibilidad seria. Ya hablé sobre otros tipos de neurosis también, aparte de la psicosis. Pero ¿qué me dices de los ataques de nervios? ¿Qué me dices cuando una persona empieza a gritar y a patalear y a golpear las paredes? Eso no es normal. Y decía yo, cada día vemos más, al menos un servidor, y estoy seguro que ustedes también, amados aquí y allá, cada vez vemos más personas poseídas por demonios. Pero decía yo algo que es muy importante, presentados como ataques de nervios, pero no son ataques de nervios, son sheidim. Es muy común en la comunidad de creyentes oír esto. Roe, a la hermana fulana se le manifestaron muy feo.
¿Cómo que a la hermana fulana, a la Jot fulana, se le van a manifestar unos demonios si ya tiene el Ruach HaKodesh? Pero ese es el problema, que no tiene el Ruach HaKodesh. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Son demonios. ¿Qué es lo que tiene? Rascando a su vida, ocultismo. Decía yo que no se necesitó ir a un centro espiritista, invocar demonios de todo tipo, Yahshua HaMashiach reprenda todo eso, pero al venir de la religión tradicional, al venir de, no sé, de la nueva era, etcétera, del Tai Chi, del Feng Shui, de todo lo que se renuncia en liberación demoníaca, entonces trae todo eso arrastrando y guarda Shabbat, come kosher. Busca hasta en los supermarkets que todo tenga super kosher o el sello kosher, perdón. Pero le siguen dando ataques de nervios y eso no es normal. Esos son demonios. ¿Por qué? Por ocultismo. Dice Marcos 1:21. Y entraron en Cafarnaún y los días de reposo y entraron en Cafarnaún y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina, o sea, entraban en Shabbat, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Yahshua Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Kadosh de Elohim. Pero Yahshua le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Sacudiéndolo, ataques de nervios. Aquí es diferente, está el hombre poseído totalmente. ¿Y qué me dices de un ataque de nervios? Ellos se sacuden, dice la persona. No, es que Roe, se puso mal la hermana, se puso mal el aj. Qué bonito, ¿no? O sea, ¿quién está provocando todo eso? Y clamando a voz salió de él, y dice el 27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Entonces Yahshua vino, o sea, cuando vino Yahshua, se manifestaron los demonios. Ahora, quiero llegar a esto. Se van a manifestar los demonios hasta que encuentran a Yahshua. Las personas no se dan cuenta, tienen ataques de nervios, tienen psicosis, tienen depresión, tienen muchas enfermedades que ya están filmadas y grabadas en el canal de YouTube Shalom 132 y en la página gozoypaz.mx. Pero cuando viene Yahshua a tu vida y tú dices: yo quiero ser mesiánico, es ahí cuando empieza la lucha y tú tienes que dejar todo lo oculto, todo lo que aprendiste. Antes no te dabas cuenta de ello, o las personas no se daban cuenta de ello, o no se dan cuenta de ello porque siguen en ocultismo. Y no son brujos, tú dirás, no son brujos. Yo voy a decir algo. En el audio de liberación dije que cuando yo daba diferentes pláticas en varios lugares, si tenía yo un público, por así decirlo, un público, y decía yo: ¿quiénes son espiritistas? Uno y otro levantaba la mano. Y yo después decía: ¿quiénes son católicos romanos? Todos levantaban la mano. Igual, eran espiritistas, invocando espíritus, invocando santos católicos. Entonces es lo mismo ser espiritista o ser católico, da lo mismo, ¿o no? Es lo mismo, es lo mismo. Ahora, la idea es que no se manifestaban los demonios tanto hasta que vino Yahshua. 400 años el Eterno no habló al pueblo de Israel, a nuestro pueblo de Israel. Desde Malaquías hasta Yohanan ben Zacariyahu, Juan el Bautista. No había manifestación de demonios, los tenían todos. El sumo Cohen era puesto por Roma, quitado por Roma, quitaban Cuanim y levitas como si fuera cualquier cosa, etc. Ahora, paso a este punto. Una pregunta: ¿sabes quién no puede ver esta realidad? ¿O sabes quién no puede ver que esto es una realidad? El mesiánico, o el que se dice mesiánico, ego materialista. El pseudo mesiánico ego materialista no puede darse cuenta que está lleno de demonios y que todavía no es ni siquiera mesiánico o mesiánica. ¿Por qué? Porque un poder oculto lo está gobernando.
No se trataba de yo venir a dar un tema de ocultismo y explicar otras cosas, no se trata de eso, eso ya lo he explicado en otras ocasiones, pero tampoco son clases de ocultismo, no. Lo quise enfocar en este momento para los que se dicen ser mesiánicos o que son verdaderamente mesiánicos, que buscan al Eterno con todo su corazón y no han sabido cómo salir del atolladero, porque no lo saben. O bien, que sea un pseudo mesiánico, ego materialista, codicioso, avariento, lujurioso, observador de pornografía en internet, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahorita voy a hablar algo de eso, porque eso es ocultismo también. La Tanaj nos dice que en este mundo influyen fuerzas que la Tanaj así tal llama demonios. Hay fuerzas, por eso ahorita hice una oración. No podemos dar una administración así nada más. Se atan demonios y se echan fuera en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Entonces, en este mundo influyen fuerzas que la Tanaj dice que son demonios y llama demonios. Ahora, cuando tú fuiste niño, te dijeron lo que deberías de creer y lo que no deberías de creer. Ahora, ¿cuál es lo importante? Porque eso es una mala educación. De niño, repito, se te dijo lo que debías de creer y lo que no deberías de creer. Y eso es una mala educación. Lo importante es que se crea lo que dice la Biblia, la Tanaj. Si la Tanaj dice que el día correcto para adorarle es el séptimo, que es Shabbat, eso es lo correcto, porque lo está diciendo el mismo Elohim de cielos y tierra. Repito, de niños se nos dijo lo que debíamos de creer y lo que no deberíamos de creer. Todo eso es un costal lleno de ocultismo. Lo que a ti se te dijo que deberías de creer es ocultismo. Y lo que no debías de creer también es ocultismo. Y lo que no deberías de creer y que es verdad, que es la Tanaj, la Biblia, se te dijo que ni siquiera la leyeras. Ya lo ministraba yo en un tema que di a los jóvenes. Si se ve a un joven con una revista de pornografía en el mundo, dicen, es que es hombre, es normal. Si se le ve con una Biblia en la mano, se le dice, está loco. Pero ese es el mundo, esa es la cosmovisión. Es decir, está percibiendo el mundo con el cosmos que lo acostumbraron desde niño. Religiones X o Z, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hasta la fecha, hay mucha, demasiada, yo diría, superstición. La superstición, inclusive en muchos que ya eran mesiánicos, que salieron del ocultismo, pero por no afirmarse rápido en Yahshua HaMashiach, el diablo les puso una zancadilla, cayeron y están de nuevo a cuenta en los brazos del diablo con el ocultismo otra vez. Entonces, todo lo que es que si se atraviesa un gato negro, que si el martes 13, que si X o Z, sigue privando en muchos que se dicen mesiánicos. Y eso es ocultismo. Y ya decía yo, porque lo dice la Tanaj, que no podemos tener comunión con las tinieblas. Nosotros somos luz, no tinieblas. Cuando Yahshua HaMashiach llamó a Shaul a servirle, le dijo, para que vengan de las tinieblas a la luz. Admirable, quien es Yahshua HaMashiach. Ahora, la visión que tiene cada persona en lo espiritual está basada en ocultismo, no en Yahshua, aunque se diga mesiánica. Entonces, si lo que le dominaba antes o lo dominaba antes era la astrología, la masonería, la francmasonería, la magia, el espiritismo, y él dice, ya creí, pero hoy va a ser un día de sanidad y de liberación. Bendito Yahshua Mashiach, porque si el Eterno quiere la perfección de los Kadoshim. En Efesios 4 están los dones que el Eterno dio a los hombres, algunos apóstoles, shalachim, profetas, maestros, roim, etcétera, pastores y demás, para la perfección de los Kadoshim. ¿Eso dice la Tanaj? Eso dice la Tanaj, para la perfección. Entonces ahora nos vamos a perfeccionar todos. Entonces, tú estuviste metido en astrología y como que te quisiera llamar otra vez ese mundo de ver las estrellas y adivinar el futuro, etcétera. Cuidado. Yo ministré el Shabbat pasado que si todavía algo de tu corazón quisiera estar viendo un poco del carnaval que sea, quiere decir que todavía no eres mesiánico. Nuestro corazón debe ser completamente para el Eterno.
No podemos tener un corazón dividido, dice Jacob, Santiago. Tenemos que tener el corazón completito para Él. Él no quiere corazones partidos. Entonces, repito, la cosmovisión de una persona, cómo ve al mundo. Por eso las personas se ven como hipnotizadas, tienen un encantamiento. Y va fuerte ese encantamiento porque están cayendo más potestades demoníacas, dice la Tanaj, y lo estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que tú manejabas antes? Iglesia Católica Romana, Iglesia fulana, Iglesia perengana, te enseñaron a leer más los libros de Elena White que la Tanaj, que la Biblia, te enseñaron a leer más el Catecismo Católico Romano y decir santificarás las fiestas, y nunca te pusiste a pensar ¿cuál es santificación de las fiestas? ¿La Navidad? No, no tiene nada que ver, eso no aparece en la Tanaj, son mentiras, es ocultismo. Santificarás las fiestas, Tamuz, Navidad, Año Nuevo Romano, Día de los Novios. Un demonio llamado Cupido, Yahshua HaMashiach le reprenda para estos próximos días. Entonces, toda magia y todo espiritismo debe de desaparecer de todos los que nos decimos mesiánicos, y que somos mesiánicos. Devarim 29:29, ¿lo tienen? Yo voy a leerlo como está en esta versión. Hay cosas que Elohim mantiene en secreto y que solo Él conoce, pero a nosotros nos ha dado todos estos mandamientos para que nosotros y nuestros descendientes los obedezcamos siempre. Esta versión se me hace más entendible. Es Deuteronomio 29:29. Hay cosas que Elohim mantiene en secreto y que solo Él conoce. A Él solo le corresponde, bendito Yahweh, es su nombre, bendito es su nombre, a Él solo le corresponde, no nos corresponde a nosotros. Y jugarle al héroe o al Dios, cuidado. ¿Sí se entendió? Amén. Ahora, muchos me dicen, bueno, yo ya dejé eso, Roe, yo ya dejé eso. Yo estuve metido en la nueva era. Es que he visto de todo, amados Sahini, cosas muy desagradables. Para eso estamos, para ministrar. Nadie es perfecto, todos vamos aprendiendo, pero lo importante es que si nos decimos mesiánicos, lo primero es quitarnos todo lo oculto. Entonces muchos me dicen, yo ya dejé eso, Roe, pero en realidad no. Siguen haciendo alguna cosa que sus antepasados hacían. Siguen haciendo algunas cosas que su mamá hacía, que su abuela hacía, que su tatarabuela o bisabuela o tatarabuela. Se va pasando de generación en generación. Ciertas recetas mágicas de cosas supersticiosas. Por eso estoy dando temas médicos, para que la gente no sea confundida y también para que las personas abran su corazón a Yahshua. Entonces, que si hay este tipo de gripa, hace este tipo de sopa, le pones este tipo de hierbas, etcétera. Y no lo está haciendo porque la hierba tenga vitamina C, vitamina A, etcétera. No, lo está haciendo por costumbre, porque se lo enseñó su mamá, su abuela, su bisabuela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando muchos me dicen, yo ya dejé eso, ahora analicemos. Esto lo vamos a analizar con lupa todos estos próximos días, incluyendo Shabbat, se vale decir, ¿qué hago yo? El Eterno es bueno y el Ruach HaKodesh te va a recordar, cuando tú vayas a hacer alguna cosa te va a recordar, no, esto es ocultismo. Te lo va a decir. Él os guiará a toda verdad, dijo Yahshua HaMashiach. ¿Está? Entonces Él nos guía a toda verdad. Ahora, la realidad es esa, que la persona no ha cambiado, aunque diga, yo ya dejé eso. No, parte de la apostasía que hay, y mucha parte yo diría, es porque la persona siguió manejando ocultismo y entonces quiere involucrar a otros en ello. Ahora, si una persona sigue haciendo lo que hacían sus antepasados sin racional, por eso dije leímos Romanos 12:1, nuestro culto tiene que ser racional. Si algo no está en la Tanaj, no es lógico según la Tanaj, etcétera, entonces se da cabida al oculto. La persona va a estar cada día más inmersa en ocultismo. Ahora, una persona dice, ya dejé eso, Roe, ya no hago esto que hacía antes, yo leía las cartas, leía los horóscopos, eso abre las puertas a los espíritus de brujería y son espíritus fuertes. Yahshua HaMashiach les reprenda. Entonces,
¿Por qué dije esto? Porque está en Mateo 12. En Matillahu 12 dice Yahshua, atar hombres fuertes. Ahora, ya no va a hacer ciertas cosas, pero en vez de ritos, o sea, ahora en vez de ritos, hace otras cosas para manejar lo invisible. Eso es importante. Entonces ya no hace ritos de los aztecas, de los zapotecas, o de los safaradíes, o del Zohar, o de lo que sea, ahora ya no hay ritos. Ya lo ministré. ¿Sabían ustedes que muchos Yehudim para hacer una liberación llevan el libro del Zohar? Ya lo expliqué eso. Y entonces que le dicen a una persona a la que tenga un espíritu inmundo, ve el libro del Zohar, y entonces tiene que haber una señal, que un cristal se rompa. Todo eso es ocultismo. ¿Qué se les está enseñando a la casa de Judá? Sí lo expliqué. ¿Se acuerdan? Entonces, ya no va a hacer ritos, ya no va a danzarle a la muerte, ¿verdad? O no le va a danzar a X o a San Benito o a San Catalino, etcétera. No, ya no hace ritos, pero hace otras cosas para querer manejar lo invisible. Y eso es ocultismo. No debemos meternos en eso. La nueva era, la New Age, está llena de todo esto. Ahora, la finalidad o su finalidad es, ¿cuál es la finalidad del que practica el ocultismo diciéndose mesiánico? ¿Cuál es su finalidad? ¿Saben cuál? Alejar a la gente de Yahweh, nuestro Elohim. Alejar a la gente de Yahweh. Y eso solamente lo hace Hasatán. Yahshua HaMashiach le reprenda. Entonces, hay tantas cosas que platicar, que si un listoncito rojo, eso lo utilizan los brujos ahí en el centro, en Tehuacán, y allá por todos lados. ¿Y por qué lo usan los rabinos? ¿Por otra cosa? No, es por lo mismo. Si se le va a tener más fe a un listoncito rojo, a un amuleto, a un talismán, es alejar a la gente de Elohim Yahweh. Y es lo mismo que sucedió en la época del rey Sedequías. Había cantidad y de muchos reyes, tanto de Judá como de Israel. De Israel todos, del reino del norte, pero de la casa de Judá igual. Ídolos dentro del Bet Hamikdash, dentro del templo sagrado de Yahweh. Ídolos. Y entonces no les fue suficiente el verdadero Elohim, cavaron cisternas donde no se retiene agua, dice el profeta, y entonces busca la gente ocultismo. Todo eso es ocultismo. No idolatres a nadie que haga ocultismo, por favor, no tenemos que idolatrar a nadie. Entonces, la finalidad de lo oculto es alejar a la gente de Elohim, alejar a la gente de la verdad. Ahora, Primera de Timoteo 4, verso 1 y 2, ¿lo tienen? Pero el Ruach HaKodesh dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es ocultismo, porque la gente no quiso renunciar a su ocultismo. Yo ministré aquí mismo en la oficina, he ministrado, si no cientos, miles, o sea, si no millones, miles de personas que ya habían salido del ocultismo, de la nueva era, que habían dejado su cuerpo y se habían desprendido, etcétera, cantidad de cosas de ocultismo, y que ellos ya decían que creían en Yahshua. ¿Ya dejaste todo eso? Sí, ya lo dejé. Esto, ya nada. Pero siempre hubo una nostalgia por dejar de manejar lo oculto, por dejar de tener poder, prestigio entre los amigos. Y entonces dice, pero el Ruach HaKodesh dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia y después siguen varias cosas. Y aquí tienen que ver muchas cosas, porque todavía no había nacido la católica romana. Y ellos prohíben casar a sus ministros, pero da lo mismo, ¿no? Bueno, ahora, quiero que vayamos otra vez a Primera de Juan, vamos para allá otra vez a Primera de Yohanan, en el capítulo 1. Vamos a Primera de Yohanan, en el capítulo 1. Perdón si me extiendo un poco, quiero que el tema quede en un solo disco. Primera de Yohanan 1.
en el verso 5. Cuando lo tengan me dicen un amén. Ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Elohim es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y así sucedió con mucha gente. Si tú tienes todavía algo de eso, de ocultismo, quítatelo. No se puede estar en luz y tinieblas. Las prácticas ocultas desplazan la obediencia a Elohim. Las prácticas ocultas desplazan la obediencia a Elohim. Cábala, magia, astrología, etcétera, etcétera, etcétera. Las prácticas ocultas desplazan la obediencia a Elohim. La gente, por ejemplo, salió de la católica romana y ponía sus ramas ahí para que no entraran los demonios ahí, que le daban en el Domingo de Ramos. Ahora ya quitó de eso, se dice mesiánico, pero puso otra cosa. Entonces no debemos de imitar a la casa de Judá en lo malo. Ellos tienen su mérito y son bendecidos, porque a pesar de tanto sufrimiento han guardado Torah. Pero al Eterno no le gusta que se mezclen las cosas. Si el Eterno va a levantar varones para distinguir lo que es Kadosh de lo inmundo, vamos a Jeremías, amados Sajín, Jeremías 2. Es que Jeremías todo el tiempo estuvo atalayando contra todo esto, contra el ocultismo, contra dioses paganos, lugares altos que inciensaban ahí los Yehudim. Jeremías 2, verso 13. Entonces el ocultismo es buscar en otro lado un mundo inferior. ¿Cómo es posible eso? Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Sí lo leyeron conmigo? Ahora, en Elohim encontramos todo lo encontramos en Él. Entonces, ¿por qué buscar por otro lado? El tarot, la ouija, los horóscopos, etcétera, es establecer una relación con las fuerzas satánicas. Es establecer una relación con las fuerzas satánicas, hacer todos esos juegos, horóscopos, etcétera, etcétera, etcétera. Y están saliendo cantidad de juegos, entre comillas, nuevos, que sirven para invocar demonios. Perdón. La pornografía. He ministrado, hay unos audios que le titulé Vestimenta del Alma. Entonces, como se viste una persona, así está su alma. Y hay excepciones, pero ver a una persona, vamos, yo me imagino eso, ni siquiera me lo quiero imaginar, pero ver a una persona desnuda es ver su alma que está desnuda. ¿Cómo está esa persona? Llena de demonios. Perder el tiempo viendo una pornografía, viendo una mujer desnuda, que es estar viendo sus demonios, eso es de locos. Atrapa el encanto. Y así me dice mucha gente: doctor, no me conocen como Roy, doctor, me atrapó el encanto de esa muchacha. ¿Qué le atrapó? Fíjense muy bien, el físico es importante en el matrimonio, pero hasta cierto punto. El físico no lo atrapó, lo atraparon los demonios de esa muchacha o de esa mujer mal vestida, porque realmente está desnuda, está enseñando desnudez y así está su alma, y un alma desnuda tiene demonios. Por eso el Eterno dice que Él daría vestimentas a la novia y nos ha concedido que la novia se vista de lino fino, blanco y resplandeciente para las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, ¿es así? Entonces, ver una persona desnuda no es tanto ver una persona desnuda, es ver cómo está su alma y le atrapa el encanto, le atrapan los demonios. No hay más que demonios en esa persona que está desnuda. Vamos rápidamente a Efesios, amados Sahim. Efesios 2:2. Efesios 2:2. Y eso es lo que está sucediendo en internet. Y es la potestad del aire, y Yahshua Mashiach le reprenda. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire. Ya leímos que Yahshua dice eso. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, un mesiánico viendo pornografía, no es mesiánico. No es mesiánico. No es mesiánico. Mesiánico quiere decir seguidor del Mesías. Los demonios viajan a través de la televisión, a través de cable, a través de internet, de todo lo que el Eterno ha permitido que exista, pero para ministrar Torah, no porquerías. Los demonios viajan. Ahora, lo oculto satisface a la persona de una o de otra forma. La adivinación, por ejemplo, la magia, le satisface de una u otra forma a las personas, pero el costo es muy alto, o es alto, porque el Eterno es justo. Entonces la persona, fíjense cómo acabó la casa de Israel, esparcida por las naciones por invocar demonios. Cómo acabó la casa de Judá en aquel tiempo, cuando realmente ya no hubo remedio, la destrucción del primer templo. ¿Por qué? Por invocar demonios, por lo oculto, los lugares altos, adorar las estrellas del cielo, los ejércitos del cielo, etcétera, etcétera. Entonces lo oculto va a crear una forma de satisfacción en la persona, pero el costo es alto. Y ya leímos Colosenses 2:8, pero quiero llevarlos otra vez a Colosenses, amados aquí, por favor. Colosenses 2, es muy importante este tema. Muchas almas tienen que ser libres de los que se dicen mesiánicos. Y yo sé que hay muchos que son auténticos, amados Ajín, amadas Agayot, pero tienes que quitarte todo ocultismo, toda superstición, toda magia que quieras, etcétera, tan simplemente con lo que expliqué del don de lengua es falso. Colosenses 2, verso 15. Yahshua despojó, dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, pero es en el madero. Ahora, dice que despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. Si Él triunfó en el madero, ¿por qué nosotros buscarlos? Tú dices, no, yo ya no quiero, no, Rue, yo no, el Eterno me libre, yo no invoco eso. Pero a veces con las acciones, con el manipuleo de hechicería, de tratar de controlar a los demás. Vamos a Colosenses, atrasito 1:13. Atrasito 1:13. El cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya nos libró de las potestades de las tinieblas. Entonces ahorita el Eterno te está abriendo los ojos. Bendito Yahshua Mashiach. Amén. Ahora vamos a otra cita, por favor. A 1 Yohanan 4:4. Bendito es el abacados. Si tienen 1 Yohanan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Elohim, y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Pero si uno realmente es de Elohim, no tiene uno que coquetear con el mundo, entre ellos el ocultismo. Ahora, un gran porcentaje, decía yo hace un momentito, de la televisión tiene que ver con prácticas ocultas. Nosotros no tenemos que ver eso. Vamos a Filipenses 4. Vamos a Filipenses 4. Vamos para allá, Filipenses 4, verso 8. Y esta cita es una de las que más me gusta, toda la Tanaj. Pero vamos a leer esta, Filipenses 4, verso 8. ¿Lo tienen? Por lo demás, Ajim, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de exaltación, en esto pensad. En eso pensad, no en otra cosa. Ahora, vamos a la carta de Jacob, Santiago, vamos para allá, a Santiago. Pensar en eso, no en otra cosa. Aleluya. Santiago, vamos para Santiago y vamos a ver el capítulo 4 y el verso 7. Vamos a Santiago 4:7. Someteos pues a Elohim, resistir al diablo y huirá de vosotros. No dice
Fíjense muy bien, dice, someteos pues a Elohim. No dice someterse al diablo con poderes ocultos o cosas ocultas. No, someteos pues a Elohim, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿De qué hay que huir? De la cábala, del misticismo judío, de muchas cosas, de prácticas aztecas, zapotecas, toltecas, de adivinación, de astrología, ponernos la armadura de Elohim, hacer tefilá, oración, hacer ayuno. Ya leímos Romanos 12:1, Romanos 12:2, pero quiero que vayamos aquí mismo en Santiago 5:16, y es ahí donde entra la sanidad. Porque si hay exhortación, debe de haber también edificación y consolación. Entonces en Santiago 5:16, que es Jacob, su nombre, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del tzadik, del justo, puede mucho. Ahora, vas a hacer algo, pero antes quiero llevarlos a otra cita y quiero aquí abrir la versión que tengo acá. Vamos a Ezequiel 13, vamos para allá, a Ezequiel 13, y en el verso 20, amados Sahim, y el verso 21. En tu Biblia va a decir probablemente vendas mágicas, ¿sí? Ahorita vamos a leer esto, Ezequiel 13, verso 20. Cuando lo tengan me dicen un amén y nos gozamos. Ya voy terminando. Por eso estoy en contra de ustedes y de sus hechicerías, pues atrapan a la gente como si atraparan pájaros. Pero yo les quitaré de las manos a la gente que atraparon con sus brujerías y no volverán a atraparla. Entonces ustedes reconocerán que yo soy el Elohim de Israel. Todo esto existe. Amados, si todo esto existe, la misma Tanakh nos está diciendo que todo esto existe, hay que huir de ello. Ahora, cierren su Tanakh, por favor. ¿Qué te parece la pitonisa que consultó el rey Shaul? Todo eso existe. Ahora, ¿qué hacían nuestros antepasados? Tus antepasados, ¿qué hacían tus antepasados? ¿Qué hacían tu papá, tu mamá o qué siguen haciendo? Entonces, quiero que cierren su Tanakh y me escuchen otros 5 minutos, no importa que el tiempo se haya ido. Muchas veces lo pierde uno en otras cosas, no debemos de perder el tiempo. Tú vas a llegar a observar o vas a orar esta noche, ¿qué es lo que haces conscientemente o inconscientemente, tanto casa de Israel como casa de Judá? Vas a observar qué es lo que haces conscientemente o inconscientemente de oculto. Lo vas a hacer, hazlo. No pido que cierren sus ojos, ténganlos bien abiertos. Vas a observar que el Eterno, pero le vas a pedir al Eterno, al Ruach HaKodesh, atando todo poder del diablo en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, echando fuera todos los demonios. Abba, ¿qué es lo que hago conscientemente o inconscientemente que no te agrada y que vengo arrastrando de mis padres ocultismo? Entonces, vas a tomar solamente la bendita Torah, vas a dejarte guiar por el Ruach HaKodesh de Yahshua Mashiach. No te metas en esoterismo, no te metas en ocultismo, no te metas a estudiar libros judíos. Hay un libro judío precioso que está acá, ahí en tus manos, que es la Tanaj. Es un libro judío precioso, todo es judío, desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso ya lo hemos ministrado. No te metas a estudiar cosas así. Me estoy refiriendo a los que ya son mesiánicos. No te metas, porque el diablo te atrapa y te hace 1000 pedazos. Lo hemos visto. Tenemos experiencia en eso. No te metas. Tú ya estás en la Torah, no te vuelvas a la astrología, no te vuelvas al ocultismo. Pero lo que me interesa más aquí, por eso di el tema así, es ¿qué estás manejando que es ocultismo? ¿Qué es lo que manejas para manipular a los demás? Yo puse como ejemplo el don de lenguas, pero pueden ser 1000 cosas, muchas cosas. Por ejemplo, el querer imponer a la fuerza las manos a alguien. ¿Quién te da ese derecho de quererle imponer las manos a la fuerza a alguien? No,
Las personas son las que buscan oración y piden ser ungidas, pero nosotros no tenemos por qué. A ver, cuando yo he hecho imposición de manos aquí, que son las fiestas, que vienen muchísimos sajim, yo digo, el que guste, yo voy a estar aquí, voy a orar, me prepararé en oraciones y ayuno, voy a ungir con aceite. El que guste. Nunca lo he hecho a la fuerza porque eso no se debe de hacer. Entonces los hermanos se van formando, etcétera, el que quiere bien y el que no, también. No hay problema por eso. Pero lo importante, y cierro así el tema, analicemos qué es lo que tienes, analízate qué es lo que manejas todavía de ocultismo. Yo sé que va a haber mucha sanidad con este tema y voy a orar. Baruch atah Adonai Yahweh Sebaot, Beshem Adon Yahshua HaMashiach Abba Kadosh, que todo ocultismo sea echado fuera de la vida de mis amados Sahim, que ellos reconozcan, Abba Kadosh, que no está bien hacer eso, y así serán entonces verdaderos mesiánicos, verdaderos Sahim. Abba, el peligro que hay de consultar cosas ocultas que solamente te pertenecen a ti. No por eso seremos más. Nosotros somos tus hijos. Pagaste con tu sangre preciosa, bendito Yahshua Mashiach. Nosotros guardamos tu bendita Torah porque te amamos. Tú dices que el que te ama, guarda tus mandamientos. Abba, usa este tema, este video, este audio, para que millones sean libres en tu bendito nombre, para cabo de tu nombre, Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Se lanza la palabra profética y así es.